se realiza una charla para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas, que es hoy, 26 de junio. Desde nuestra asociación queremos visibilizar que las personas que sufren un trastorno adictivo padecen una enfermedad y que, por tanto, debe tratarse como tal, con la importancia que requiere su respeto, así como con un tratamiento adecuado. Bueno, para realizar la inauguración de este acto, solicito la presencia de don Salvador Pérez Lorenzo, presidente de ARI, y de doña Patricia Soriano Vidal, concejala delegada de Política Social, Igualdad, Mujer y Familia de Yecla. Un aplauso. Buenas tardes a todos los que estáis aquí asistentes. Es muy importante que si no estuvierais esto no se podría realmente realizar y luego transmitir en Yecla. Dar las gracias al excelentísimo Ayuntamiento de Yecla y a todas las corporaciones municipales, porque claro, nosotros aquí pues estamos en una lucha por las adicciones sociales y todo el bienestar social que hay para poder recuperar a las personas y todo. Pues como bien ha dicho Natalia, hoy es el Día Internacional del Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y como tal, pues siempre venimos celebrándolo, lo venimos diciendo, luego lo sacamos en nuestra página web, en Twitter, en Instagram, que tenemos todas las cosas ahí, y minimizar todos los daños que hay. Me siento muy complacido de representar a todos mis compañeros de ARI porque es una gran familia, al cual, qué decir, a lo largo de los 32 años que tenemos trabajando, pues de alguna manera han pasado más de 800 personas por ARI y es mucha familia, ¿no? Al cual hoy en día pues tenemos entre 60 y 70 familias, que no es poco, porque nuestra ayuda no va al enfermo solo, porque los enfermos le creamos lo que es una enfermedad a los familiares, se llama codependencia, y ellos necesitan también un apoyo grandísimo. Entonces, pues, sin alargarme más, le paso la palabra a Patricia. Muchas gracias a todos. Bueno, yo qué puedo decir, en primer lugar sí tengo que dar las gracias a ARI porque es una asociación, como siempre he dicho, que trabaja de una forma impecable. La parte es impecable porque ellos intentan por todos los medios que no solamente estas personas que tienen esta necesidad de apoyo debido a su enfermedad, sino que también los familiares puedan sentirse plenos y ayudados. Es primordial no solamente pensar en esa persona que tiene esa necesidad, sino en las personas que le rodean. Yo veo aquí muchos familiares, algunos los conozco, y creo que es fundamental este apoyo. Por lo tanto, por mi parte como concejal, que voy a continuar de política social, pues tengo que dar las gracias a ARI por ese trabajo impecable, como bien he dicho. Y nada, ¿qué deciros? Pues creo que la charla de esta noche es importante. Necesitamos siempre una formación. No podemos quedarnos solo en lo que nosotros conocemos o en lo que nos cuentan. Necesitamos saber de manos de profesionales que nos comenten, que nos expliquen, que tengamos la posibilidad de aclarar nuestras dudas. Es necesario para nuestra estabilidad y, por supuesto, para esta estabilidad de estas personas que sufren la enfermedad. Por lo tanto, creo que yo no tengo que hablar más porque no he venido a verme a mí, sino que he venido a escuchar a esta doctora de psicología, que es Paqui, se siempre permite Paqui, y nada más. Sabéis que contáis con nuestro apoyo. Doy las gracias también a los compañeros de corporación que vienen, algunos asisten siempre también acompañando. Tengo la suerte, creo que es una suerte, aunque sea dificultoso, de volver a trabajar con vosotros como concejal de política social y a su vez de sanidad, lo que supone que voy a estar todavía más cerca y haré lo posible, porque a veces lo imposible no se puede hacer, pero lo posible sí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos por vuestra asistencia, en especial al excelentísimo Ayuntamiento de Yecla, por su presencia y colaboración que permite que ARI sea posible. Esta noche estamos aquí para escuchar la ponencia de doña Francisca González Javier, natural de Yecla, doctora en neurociencias desde el año 2004 y profesora titular del Departamento de Anatomía Humana y Psicobiología de la Universidad de Murcia. Actualmente, a nivel docente, imparte diferentes asignaturas en los grados de Psicología y Logopedia y en los másteres en Psicología General Sanitaria e Intervención Logopédica en la deglución. A nivel investigador, forma parte del Grupo de Psicobiología y Neurobiología del Comportamiento de la Universidad de Murcia, dentro de la línea de Genética de la Conducta. Ese mismo grupo de investigación participa en el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria, IMI, del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca, con la línea de factores genéticos y ambientales en conductas relacionadas con la salud. En cuanto a su actividad de gestión, ha sido vicedecana de Practicum de la Facultad de Psicología y Logopedia de la Universidad de Murcia durante 9 años. Actualmente es la coordinadora del Máster Interuniversitario e Internacional que dicha facultad realiza, en colaboración con la Universidad Bernardo O'Higgins de Chile. El Máster en Intervención Logopédica en la Deglución, Magíster en Intervención Fonoaudiológica en la Deglución. Además, queremos destacar de ella, aparte de su profesionalidad, su cercanía, su generosidad y que como profesora que fue, de las psicólogas que pertenecemos a ARI, le tenemos un gran afecto y agradecimiento. Y sin más dilación, os dejamos con él. Un aplauso. Gracias. En primer lugar a Salvador, presidente de la asociación, por que haya confiado en mí para esta... ¿No me escucháis? Sí. Pero sí se graba mejor. Vale. Bueno, como decía, agradecerle a Salvador que haya confiado en mí para esta sesión, en este día tan importante para la asociación, como es el reconocimiento de la labor que ellos realizan. También quiero agradecer a Natalia y a Cristina, que como Natalia decía, cuando de repente una mañana encuentro un correo electrónico y me dice: hola, somos tu antigua alumna. Fue una ilusión, de verdad. Fue un gusto porque, claro, cuando les das clase, el objetivo es que al final acaben trabajando en lo que se han formado, ¿no? Entonces, cuando te dicen que están trabajando de psicóloga, pues para nosotros es un orgullo muy importante. Agradecer a Patricia, te voy a llamar Patricia, porque somos vecinas de toda la vida. También el reconocimiento que has hecho a la asociación. Como decía Natalia, nosotros en la labor profesional que tiene un profesor en la universidad, aparte de la docencia y la investigación, está el ámbito de gestión. Y en ese ámbito de gestión yo trabajé 9 años como vicedecana de Practicum, buscándole prácticas a los estudiantes de psicología. Y la salud mental, pues es como la hermana pequeña de la salud, ¿no? Hay muy pocos recursos públicos en salud mental. Yo creo que la COVID-19 ha marcado un punto de inflexión, ha visibilizado mucho más lo que es esa salud mental, lo que son los problemas de salud mental, y ojalá eso redunde en una mejora en la atención a todas las personas que pueden sufrir este tipo de trastorno. Pero mientras tanto, mientras no se consigue ese incremento de recursos a nivel público, están las asociaciones. Y las asociaciones son fundamentales. Son fundamentales porque hacen el mismo trabajo que se podría hacer en una entidad pública, ¿vale? Entonces,
yo que he trabajado con ellos, que he visto cómo trabajan, cómo luchan, cómo se pelean por conseguir presupuesto y cómo trabajan y consiguen sacar lo mejor de los pacientes a los que atienden o de los usuarios a los que atienden, pues mi más sincero reconocimiento por ese trabajo y ojalá, como decía Patricia, las cosas cambien y podamos tener una salud mental pues como nos merecemos. Y en Yecla, el mal es generalizado, ¿eh? Mi experiencia es que sucede en muchas otras poblaciones, es decir, a lo mejor Yecla cuenta con peculiaridades diferentes, aquí no quiere venirse nadie, pero bueno, todo se hablará, hay que luchar y entre todos poner nuestro granito de arena y colaborar porque esto vaya lo mejor posible. Bueno, pues sin más dilación, y vosotros, espera, que se me olvidaba. Muchas gracias por estar aquí a todos, que sepáis que habéis sido una preocupación desde hace muchos días. Una preocupación en qué digo. Cristina y Natalia me dijeron 1 hora. Y digo, madre mía, 1 hora, qué poco tiempo para decir muchas cosas, ¿vale? Entonces, yo voy a relacionar la charla con las asignaturas que yo imparto. Yo no soy doctora en psicología, nunca me he dedicado a la práctica clínica de la psicología, yo soy profesora y dentro de las asignaturas que yo imparto están las asignaturas de neuroanatomía, es decir, nosotros le explicamos a los alumnos de psicología y también a los de logopedia qué es el sistema nervioso, cuáles son sus partes y cómo funciona ese sistema nervioso. Y otra de las asignaturas que imparto es la asignatura de psicofarmacología. Cuando yo hablé con Natalia y con Cristina al principio, ellas me pidieron hablar de psicofarmacología, ¿vale? Y yo voy a dedicar un tiempo importante a saber desde una perspectiva psicológica, es decir, desde lo que sabe o las competencias que tiene un psicólogo, cómo puedo entender el funcionamiento de los fármacos, de los psicofármacos, ¿vale? Como os decía, he tenido un problema con la presentación porque yo había modificado a la última hora, modificado cosas, y lo había puesto más bonita, y luego cuando lo he guardado, me he guardado la versión anterior. Pero bueno, podremos funcionar. Luego os mandaré la bonita. ¿Vale? Bueno, el título de la charla se llama Salud Mental y Adicciones. Yo no quería que apareciera en principio el título de psicofármacos para evitar confusiones. Es decir, un psicofármaco solo lo puede prescribir un médico, ¿vale? Los psicólogos no tenemos competencia a la hora del tratamiento farmacológico. Sí que podemos entenderlo, porque ellas, que lo han vivido, saben que se pegan un año entero en la sala de disección de la Facultad de Medicina estudiando con cerebros humanos todo el sistema nervioso, con lo cual conocen partes y conocen funcionamiento. Pero en farmacología hay otra parte que es qué hace mi cuerpo con el fármaco, ¿vale? Y en ese caso estamos hablando de órganos del cuerpo en los que nosotros como psicólogos no tenemos formación. No sabemos cómo funciona el hígado, ni sabemos cómo funcionan los riñones, ni sabemos cómo funciona o cómo se distribuye el torrente sanguíneo, con lo cual nos falta esa otra parte del cuerpo y eso es lo que nos limita a la hora de prescribir esos fármacos, ¿vale? Pero entendemos y es importante que se conozca ese funcionamiento. Mirad, la salud mental, como os decía, la salud mental en 2022 la Organización Mundial de la Salud la define como un estado de bienestar mental y es ese estado de bienestar el que permite a las personas desarrollar sus actividades de la vida diaria haciendo frente a los momentos de estrés de la vida. Es un derecho humano fundamental y es un elemento esencial para que una persona se desarrolle en todos sus ámbitos, a nivel personal, a nivel comunitario y también a nivel socioeconómico. El que haya trastornos mentales implica una consecuencia económica importante. Hay muchas bajas, hay muchas ausencias laborales por esos problemas a nivel mental. Las afecciones, ¿qué pasa cuando no hay salud mental? La misma Organización Mundial de la Salud, la OMS, nos dice que
Dentro de las afecciones de salud mental, y esto quería dejarlo claro, Natalia ha hecho referencia a ello también, se incluyen los trastornos mentales, depresión, ansiedad, trastorno bipolar, esquizofrenia, las discapacidades psicosociales y también los trastornos mentales por conductas adictivas. Y efectivamente, ese trastorno es una enfermedad. Es una enfermedad sobre la que yo no tengo control. Hay que dejar de estigmatizar los trastornos por adicciones, no son vicios, es una enfermedad y hay que tratarla como tal. Mirad, hay muchos factores que se relacionan con la aparición de un trastorno mental, sea el tipo que sea. Y aquí tenemos una cuestión muy importante. Mirad, los factores, yo os he puesto aquí algunos de ellos. Pues hay factores psicológicos, hay factores, no lo leo, ambientales, genéticos, biológicos. Esto es muy importante para los trastornos mentales. Los trastornos mentales no se heredan. No hay una determinación genética. Sabéis que hay patologías que tienen una herencia genética total. Y si mi niño nace con 3 cromosomas en el par 21, es síndrome de Down. Ya está. Hay una determinación genética. En los trastornos mentales no la hay. Hay vulnerabilidad. Es decir, si yo tengo antecedentes con un determinado trastorno mental, tengo quizá más probabilidades que una persona que no tenga esos antecedentes de poder desarrollar esa enfermedad. Pero no la desarrollo sí o sí. ¿Entendéis la diferencia? Es decir, no estoy condenado. Tengo posibilidades de, modificando o actuando sobre el resto de los factores, conseguir que no se desarrolle. Con lo cual eso es una ventaja muy importante, es decir, no tengo una determinación, sino simplemente una vulnerabilidad y esa vulnerabilidad me permite hacer cosas, ¿vale? Esos factores nos van a hacer más vulnerables se pueden generar en función de las características de cada persona, pues angustia, discapacidad funcional, riesgo de conductas autolesivas. A día de hoy, de manera recurrente, nos llegan noticias de suicidios en las épocas de la adolescencia. Es brutal. Había puesto algunos datos, pero son los datos que me van a faltar. Os los cuento de memoria, ¿vale? Aunque no los veáis reflejados. Hay un salto abismal en la época de la adolescencia en cuanto a la prevalencia de los suicidios a nivel nacional. Es decir, pasamos de 3, 4 suicidios en edades infantiles, que puede suceder, y sin embargo, cuando llega la adolescencia, se nos multiplican por 200 a nivel nacional, ¿vale? Con lo cual hay un salto importante. Claro, todos esos trastornos pues al final generan una alteración de la cognición, una desregulación a nivel emocional, es decir, a nivel emocional no estoy bien, y la combinación de ambas hace que el comportamiento de la persona tampoco sea el adecuado o tampoco sea correcto. Vale. Mira, para diagnosticar los trastornos mentales tenemos manuales diagnósticos. Y quería presentaros hay 2 manuales que nos permiten establecer un diagnóstico. Es decir, en cualquier momento yo me puedo sentir un poco deprimido. Y te levantas una mañana y dices, qué deprimido, qué estoy. ¿Vale? Todos podemos tener en un momento determinado un estado de ánimo bajo. Porque tenemos problemas, porque no he podido hacer determinadas cosas, por multitud de factores. Pero eso no significa que tengas depresión, ¿vale? Para diagnosticar un trastorno, ese trastorno tiene que cumplir una serie de síntomas y una serie de criterios que recogen los manuales de diagnóstico. Tenemos el DSM-5, es la 5ª edición del DSM, que lo publica la Asociación Americana de Psicología, ¿vale? Y yo quería mostraros, no sé si alcancéis a ver la diapositiva, pero en los trastornos mentales que indica, pues habla de la esquizofrenia, de la depresión y de los trastornos por conductas adictivas. También tenemos a nivel europeo la CIE 11, que es el manual que se utiliza a nivel, como os decía, a nivel europeo. Es decir, uno americano y el otro europeo. Los criterios no cambian básicamente. El trastorno depresivo es el trastorno depresivo y el trastorno por adicciones es el trastorno por adicciones. Pueden variar la sintomatología o el tiempo
en el que se considera que debe de estar presente ese síntoma para ser diagnosticado de la enfermedad, ¿vale? Pero la diferencia es mínima entre los dos. El sistema nervioso. Yo a mis estudiantes les digo, tenemos un órgano que es el más importante que tenemos en el cuerpo. Y se lo pregunto, ¿cuál es el órgano más importante? Y la mayoría me dice, el corazón. Obvio. Si me falla el corazón, falla todo, ¿vale? El corazón no garantiza la vida. Si funciona vivo y si no funciona, no vivo. Y el cerebro, y el sistema nervioso. El sistema nervioso es aquel órgano que controla el corazón, ¿vale? Con lo cual, está por encima de él. Además, que es el órgano que cuando falla, puedo seguir vivo si mi corazón sigue latiendo, pero la vida que tengo no es la que yo quiero. Imaginar, por ejemplo, una persona que tiene una demencia tipo Alzheimer, ¿vale? En las demencias tipo Alzheimer es una demencia degenerativa, no se sabe la causa, hay infinidad de posibles factores que pueden precipitar una demencia tipo Alzheimer. No se sabe la causa única, hay muchas causas. Lo que sí que se sabe es que las células del cerebro se están muriendo. El por qué no lo sabemos, ¿vale? Pero esa muerte neuronal hace que esa persona, aunque siga viva, olvide cómo se llama, olvide ir a su casa, no reconozca a sus familiares, no sea capaz de integrarse en un grupo, ¿vale? Entonces, vida sigue, pero la calidad de vida que tiene esa persona no la tiene porque el órgano que le facilita la memoria, el aprendizaje, las relaciones sociales, el lenguaje, la comunicación, no está funcionando adecuadamente. Su sistema nervioso se está muriendo, ¿vale? Por eso yo creo que ese sistema nervioso es la parte más importante. Mirad, en estas imágenes yo quería mostraros lo que es un cerebro, ¿vale? Este es el material con el que nosotros trabajamos en la sala de disección cuando los alumnos de psicología acuden en una de las asignaturas de primero de carrera, y tenéis distintas visiones de lo que es ese sistema nervioso. En esta imagen de aquí, que no se ve muy bien, lo que hemos intentado hacer con la preparación es todo lo que es el sistema nervioso completo. La parte superior, que es el encéfalo, junto con la médula espinal, que es lo que se coloca dentro de la columna vertebral y que es la que permite, además de otras funciones, conectar ese sistema nervioso con el resto de órganos, con el corazón, con los pulmones, con el hígado, ¿vale? Con lo cual, al final, es todo un sistema conectado. Ese sistema nervioso está formado, eso que veis ahí, que lo puedo tocar, ¿vale? Un cerebro vivo, si yo pudiera abrir una cabeza y ver el cerebro en vivo, sin producir la muerte del paciente, se moriría enseguida. ¿Habéis visto la película de Aníbal Caníbal? Que le levanta la tapa de los sesos y se lo da a comer, ¿vale? El sistema nervioso, el cerebro, es gelatina, ¿vale? Es decir, si yo lo sacara directamente, pues se me escachoflaría el cerebro encima de una mesa. Las preparaciones que habéis visto en la imagen anterior están formoladas. Nosotros, cuando hacemos una extracción de cerebro, metemos formol para sacar la sangre, porque si no se coagula y se pudre el tejido nervioso, y además de limpiarlo le da cierta consistencia, con lo cual pues podemos cogerlo con la mano, con cuidado, pero podemos cogerlo. Pues ese tejido nervioso está formado por neuronas, ¿vale? Y estas son las neuronas, perdón, es que este mando no es mío y me cuesta. Esto es una neurona, ¿vale? Las neuronas son las células más especializadas que tenemos en todo el organismo. Son las que son capaces de hacer las funciones más complejas, más elaboradas. Son capaces de transmitir la información, de dejar de transmitirla. Es decir, es el top de las células a nivel del organismo. Tenemos millones de neuronas. Todo lo que habéis visto en esas imágenes son neuronas con neuronas, ¿vale? Formando todo lo que es la estructura cerebral. Y esas neuronas, para poder transmitir la información, se comunican
liberando una sustancia, que es un neurotransmisor, una sustancia química, ¿vale? Esto que veis aquí, esta es una neurona, este es el cuerpo de la neurona y esto es el axón, se llama, esa ramificación, va a hacer sinapsis, se va a comunicar con otra neurona que hay aquí y esta a su vez con otra y así sucesivamente. Es una cadena compleja de conexiones neuronales y de esa forma se transmite la información. Llega la información sensitiva hacia el sistema nervioso y sale la información motora, la que va a hacer las actividades desde el sistema nervioso hasta el sistema nervioso periférico. Y para eso necesita que haya una liberación de sustancias. Esos neurotransmisores es esa sustancia química que me va a permitir realizar una función. Y sé que conocéis neurotransmisores, ¿vale? Si yo hablo de dopamina, ¿no? ¿El término dopamina os suena? Totalmente. Dopamina, norepinefrina, epinefrina, serotonina, acetilcolina, glutamato, GABA, sustancia B. Estos son los neurotransmisores que más se han relacionado con los trastornos mentales, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede cuando esos neurotransmisores están bien? Pues que todo funciona perfectamente. Todo está regulado, las neuronas se comunican adecuadamente, se transmiten los neurotransmisores de unas a otras de manera eficaz y todo fluye, todo se relaciona o todo se desarrolla de la manera correcta o de la manera esperada, ¿vale? Pero hay momentos o hay circunstancias en las que eso no sucede, ¿vale? Hay una alteración a nivel químico, una desregulación, ¿vale? Mirad, esta es la misma tabla que os mostraba antes con los distintos neurotransmisores y, por ejemplo, la dopamina se relaciona con la esquizofrenia, también con las adicciones, ¿vale? Y también con el Parkinson. En el caso de esquizofrenia y de adicciones hay un exceso de dopamina que no está bien y en el caso del Parkinson se produce lo contrario, hay una disminución de dopamina. En el caso del trastorno depresivo, el trastorno depresivo es el trastorno más habitual en la actualidad. Alteración de todo esto, de dopamina, de norepinefrina, de epinefrina, de serotonina. La norepinefrina, trastorno bipolar. Un exceso de norepinefrina produce el trastorno bipolar. El GABA, en algún momento todos hemos consumido una benzodiazepina, ¿no? El lorazepam, el Orfidal, por ejemplo. Nadie, qué bien, qué sanos. Las benzodiazepinas es uno de los psicofármacos que se utilizan para el tratamiento de la ansiedad, ¿vale? Y una benzodiazepina lo que hace es disminuir el nivel de activación. Se supone que una persona ansiosa es una persona que está hiperexcitada, que tiene taquicardia, que tiene sudoración y que tiene temblor, ¿vale? Que está muy activada y cuando toma una benzodiazepina disminuye su nivel de actividad, ¿vale? Lo que estamos haciendo con esa benzodiazepina es actuar a nivel de ese neurotransmisor del GABA. Hacemos que disminuya el nivel de activación, ¿vale? Acetilcolina con el Alzheimer y el trastorno depresivo también con otro neurotransmisor como es la sustancia B. ¿Qué pasa? Yo quería mostrar... Quería mostraros con estas dos imágenes qué es lo que sucede cuando se produce una alteración química que repercute o que desencadena un trastorno mental, ¿vale? Mirad, en estas imágenes, esta sería una neurona, esta es la neurona con la que se comunica, lo que hemos dicho antes de la comunicación, ¿vale? Y este es el espacio que se le llama el espacio sináptico, es donde se va a producir la sinapsis. Una sinapsis es una unión de dos neuronas y es el espacio donde se vierte el neurotransmisor. Esos triangulitos rosas serían los neurotransmisores, ¿vale? Donde se vierten los neurotransmisores que van a llegar a la siguiente neurona y van a ir transmitiendo la información, ¿vale? Mirad, esta situación es un estado normal, es decir,
En una hendidura sináptica tiene que haber más o menos esta cantidad de neurotransmisores. Ahí se supone que la persona funciona bien. No hay ningún tipo de alteración. Y sin embargo, fijaros en esta imagen de aquí. Repetimos lo mismo, es una neurona, la otra, el espacio sináptico, y fijaros que en este caso hay solamente 2 triángulos, 2 neurotransmisores. Esta es la imagen que refleja el estado depresivo. En la depresión lo que sucede es, entre otros factores, ¿vale? No quiero que os vayáis de aquí diciendo, si disminuyen los neurotransmisores tengo depresión. No, es una de las posibles causas. Vamos por 4 posibles causas de la depresión y ninguna de ellas ha conseguido desbancar a la hipótesis anterior, pero ninguna de las 4 en conjunto es capaz de explicar todos los trastornos depresivos. Es decir, nos falta todavía mucho por conocer, pero a nivel de neurotransmisores la situación sería esa: hay una disminución de serotonina, de norepinefrina y de dopamina, ¿vale? Y eso produce ese estado de ánimo bajo característico del trastorno depresivo, ¿vale? ¿Qué hacemos o qué podemos hacer? Tenemos un cerebro que, por el motivo que sea, no está funcionando bien a nivel químico, ¿vale? ¿Cómo solucionamos ese problema? Terapia psicológica. Los trastornos mentales se curan con terapia psicológica. Esa es la solución. Con terapia, y terapia, y terapia, ¿vale? Además, en determinadas ocasiones necesito complementar ese trabajo psicológico, no lo he dicho antes, bien a nivel individual, con el terapeuta, bien a nivel grupal, en los grupos de, ¿cómo me decía Cristina que lo decía ahora? Coayuda. De ayuda mutua. O de ayuda mutua, ¿vale? El compartir, el expresar, el exponer sentimientos, emociones que los demás miembros también han sufrido o padecido o experimentado en un momento determinado, es un núcleo de trabajo riquísimo que nos puede ayudar mucho. Como os decía, en determinadas ocasiones se utiliza el tratamiento farmacológico, ¿vale? Hay momentos en los que el desequilibrio químico, esa alteración de neurotransmisores es tan grande que la persona no está preparada para hacer terapia. La terapia psicológica significa enfrentarte a muchas cosas y hacer muchos cambios, ¿vale? ¿Cuándo lo puedo hacer? Pues cuando yo estoy a nivel químico más estable, y entonces perfecto, utilizamos los psicofármacos, ¿vale? Pero utilizamos los psicofármacos. Una cosa muy clara que tenéis que tener en cuenta es que un psicofármaco nunca cura. Nunca. Los psicofármacos solo me van a ayudar a aliviar los síntomas asociados a un determinado trastorno, ¿vale? En este caso, los psicólogos contamos con una desventaja frente a los profesionales médicos, ¿vale? Y es que, imaginaros, por ejemplo, una fobia, ¿vale? Yo tengo fobia a salir de casa, ¿vale? Agorafobia. Claro, si voy a tratamiento psicológico, mi psicólogo me va a decir: tienes que enfrentarte a esa situación poco a poco, paulatinamente, vamos a ir haciendo aproximaciones sucesivas, tienes que darte cuenta de que no pasa nada porque salgas, primero sales acompañado, luego sales solo, y progresivamente trabajan eso. Claro, frente a eso me supone un trabajo, un esfuerzo y un miedo, por qué no decirlo, es decir, me genera mucha ansiedad esa situación, si es que me estás obligando a hacer lo que yo no quiero, lo que me da miedo, ¿vale? Tenemos la benzodiazepina, que me tomo una pastillita, me baja el nivel de activación y me deja relajado, ¿vale? Entonces,
Claro, competimos con un adversario muy fácil y muy cómodo, ¿vale? Es solamente tomarme esa pastilla, pero la voy a tomar. Yo no soy radical de los psicofármacos, hay momentos en los que lo necesito y está bien, y lo voy a tomar, pero siempre hay que ser consciente de que ese no es el tratamiento, que yo necesito otro tipo de ayudas, otro tipo que me va a beneficiar a la larga en que yo pueda ser controlador y dueño de cómo actúo, de cómo siento, de qué emociones percibo, de cómo proceso toda esa información. Y es el trabajo a nivel psicológico. Mirad, el objetivo de los psicofármacos es pues, restaurar ese desequilibrio químico, es decir, si hay poca serotonina, pues voy a intentar subir la cantidad de serotonina para que la persona esté más estable. Y en ese momento, o con esa actuación, lo que voy a conseguir es equilibrarla, estabilizarla para empezar a trabajar con ella, ¿vale? Esto es lo que yo os decía que al principio, que el psicólogo puede conocer, es decir, cómo actúa un fármaco a nivel del sistema nervioso, en esas sinapsis, ¿vale? Es lo que se llama la farmacodinamia. Luego tenemos, ¿ves? Esa no está. Luego tenemos otra variable que es la farmacocinética, ¿vale? Mirad, para los que consumáis fármacos en general, no tiene por qué ser psicofármacos, porque todos siguen el mismo proceso. Cuando yo tomo un fármaco, sea del tipo que sea, ese fármaco tiene que hacer un viaje a lo largo del organismo, ¿vale? La forma más habitual de consumir un fármaco, y especialmente los psicofármacos, es la forma oral, ¿vale? Es tragarme la pastilla. Es cómoda, es segura, lo puedo hacer en mi casa, no necesito un personal específico, médico, para que me introduzca el tratamiento. Es decir, puedo ser bastante autónomo. Ese fármaco es un principio activo, se llama, ¿vale? Es la química. Y ese principio activo, para poder consumirlo, yo tengo que meterlo en algún sitio, ¿vale? En una forma farmacéutica se llama, o forma que al tomar directamente el principio activo, porque podría generar daños internos. Es decir, puede ser tan abrasivo que al tragarlo me quemaría toda la laringe, la faringe, el esófago, y entonces lo que hago es meterlo en un envoltorio que es neutro, no tiene ningún tipo de actividad, para que me sirva de vehículo para introducir el fármaco de manera segura, ¿vale? Bueno, pues una vez que lo trago, en esa cápsula o en ese comprimido, lo primero que tiene que hacer es liberarse de esa cápsula, es decir, salir al exterior, porque lo que va a hacer efecto es esa sustancia química, ¿vale? Una vez que se libera, ese fármaco se tiene que absorber, ¿vale? Y se absorbe en estómago o intestino delgado, sobre todo intestino delgado, ¿vale? En el estómago se absorben, por ejemplo, las benzodiazepinas o el alcohol. Las sustancias que son muy liposolubles se absorben en el alcohol. Por eso siempre se dice que si vas a beber alcohol, que comas, ¿no? Siempre se ha dicho esa recomendación, ¿vale? ¿Qué hago o qué pasa? Si yo tengo alimentos en el estómago, la absorción de la sustancia que tomo va a ser más lenta, ¿vale? Retraso la absorción, con lo cual no me sube tan rápido el sistema nervioso, ¿vale? Con las benzodiazepinas sucede algo parecido. Si yo tomo una benzodiazepina y tengo alimentos en el estómago, retrasa su absorción y ahí no me interesa que la retrase. Es decir, si yo estoy ansioso y tengo una crisis de ansiedad importante, yo lo que quiero es que se me baje cuanto antes, ¿vale? Y entonces se utiliza la estrategia de debajo de la lengua, ¿vale? Me pongo la pastilla debajo de la lengua, no pasa por el estómago, da igual que haya comida en el estómago, que se va a absorber en otro sitio, ¿vale? Sin tener que atravesar ese órgano, ¿vale? Una vez que se ha absorbido, llega al torrente sanguíneo.
La sangre es nuestro vehículo, es el torrente sanguíneo el que va a llevar el fármaco desde el estómago o el intestino delgado hasta el órgano diana. En el caso de los psicofármacos, el órgano diana es el cerebro, ¿vale? Lo va a transportar hasta el cerebro y utiliza la sangre, es la sangre la que llega al cerebro. Y una vez que ya ha hecho su efecto, ya ha cogido y ha incrementado la cantidad de serotonina, como decíamos en la imagen anterior, ya ha producido ese cambio a nivel de la sustancia química. Primero, tiene que ser metabolizado, es decir, es tan grande la molécula que no la puedo expulsar del organismo. Primero se metaboliza en el hígado y luego se elimina, fundamentalmente a través de la orina, ¿vale? Ese sería todo el viaje que hace un fármaco. Claro, sabiendo eso, todo el tiempo que tarda, no puedo pretender que un fármaco me lo tome y me haga efecto a los 10 minutos. No puedo, no le ha dado tiempo a llegar al sitio, ¿vale? Os lo comento porque yo en una ocasión tuve una alumna que era mayor y se casaba su hija. Y me decía, nos lo contó a posteriori y decía, estábamos tan nerviosos que le dije a mi hija, no te preocupes, que nos vamos a tomar ahora mismo tú y yo un Orfidal y nos vamos a relajar. Dice, claro, me tomo el Orfidal, se lo tomo a mi hija y a los 10 minutos seríamos igual de nerviosas. Y dije, esto de los nervios no nos ha hecho efecto, vamos a tomarnos un segundo Orfidal. ¿Vale? Claro, cuando el Orfidal 1 y el Orfidal 2 hicieron efecto, llegaron tarde a la boda. Se relajaron tanto, que perdieron la noción del tiempo. Un semicoma inducido. Entonces, hay que tener en cuenta que ese viaje supone tiempo, ¿vale? Entonces, vamos a darle su tiempo a las cosas. Tenemos que ser pacientes, tardan tiempo en llegar, ¿vale? Y otra cuestión importante es que para que el tratamiento farmacológico sea adecuado, tengo que ser constante y adherente. La adherencia es un término que se utiliza mucho en psicofarmacología. A nivel de tratamiento farmacológico, los profesionales intentan fomentar mucho esa adherencia. La adherencia es hacerlo bien. En muchas ocasiones los fármacos no funcionan, no porque el fármaco sea malo, sino porque yo lo hago fatal. Es decir, me lo tengo que tomar todos los días, ¿vale? Claro, fijaros, si yo me lo tomo todos los días, el objetivo final del fármaco es que siempre haya un nivel estable de sustancia química dentro del sistema nervioso, ¿vale? Entonces tengo que ser más o menos regular en la hora en que me lo tomo. Es decir, no sirve. Un día me lo tomo a las 9 de la mañana. Al día siguiente, como se me ha olvidado, pues no me lo tomo. Al tercer día me lo tomo, pero me lo tomo por la noche, ¿vale? Con esa conducta, lo que estoy haciendo es no estabilizar. No consigo mantener esa cantidad de sustancia química dentro del sistema nervioso. Claro que no hace efecto, pero no hace efecto por culpa del fármaco. No hace efecto porque yo no estoy siguiendo el patrón que debería de seguir para poder tener ese beneficio, ¿vale? Entonces hay que tomarlo, yo no digo que sea riguroso de a las 12:05 hay que... No, pero sí que tener una conducta y un hábito que haga que eso se estabilice y que el objetivo que al final tiene el fármaco se produzca, ¿vale? Podéis pararme en cualquier momento, preguntarme lo que queráis y si no me importa también me lo decís, yo en cambio de cosa, ¿vale? Mirad, psicofármacos, lo que son psicofármacos son los que actúan a nivel del sistema nervioso y realmente tengo muy pocos psicofármacos. Tengo los antidepresivos, los ansiolíticos, los antipsicóticos y los estabilizadores del estado de ánimo. Ya no tengo más. Y con esto juego con todos los trastornos mentales, ¿vale? Mirad, antidepresivos. Tampoco quiero hacer una sesión de antidepresivos, pero seguro que os suena. Mirad, voy a aprender el funcionamiento del mando cuando haya terminado.
Principio activo. El principio activo es la química, es decir, ¿qué es eso? ¿Vale? La imipramina. Y la imipramina tiene un nombre comercial, que es el tofranil. ¿Vale? O el escitalopram. El escitalopram lo tenéis que conocer seguro, ¿no? El cipralex o esertia. El escitalopram, es uno de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Se utiliza para el tratamiento de la depresión, para el tratamiento obsesivo-compulsivo, para el tratamiento de la ansiedad. Se utiliza para muchas cosas, ¿vale? O los inhibidores duales como la venlafaxina, que nombres comerciales tenemos, pues Pristric o Vandral. En ansiolíticos, a lo mejor estos son más conocidos: diazepam, bromazepam, el lorazepam, o Valium, Lexatin, el Orfidal. Rara es la casa donde no hay alguna de estas cosas. Antipsicóticos, ¿vale? Tenemos antipsicóticos de primera y de segunda generación para el tratamiento de la psicosis, de los trastornos esquizofrénicos. Y, por último, los estabilizadores del estado de ánimo, pues como el litio, el Plenur o el ácido valproico, que es el Depakine, ¿vale? En función del tipo de trastorno mental que yo tengo un fármaco que está indicado para aliviar esos síntomas. Otra cosa importante que creo que puede ser interesante a nivel general. Mira, cuando yo me tomo un fármaco, sea el que sea, tengo el efecto terapéutico. El efecto terapéutico es el deseado. Es decir, si tengo un trastorno depresivo, quiero no estar depresivo. Quiero mejorar mi estado de ánimo, ¿vale? O si yo tengo una inflamación en determinada parte, tomo un ibuprofeno para evitar esa inflamación, ¿vale? Ese sería el objetivo o el efecto terapéutico, ¿vale? Pero sabéis que todos los fármacos, todos, tienen asociados efectos secundarios. Todos. ¿Vale? Y cuando normalmente venimos del médico y nos han mandado cualquier cosa y cogemos el prospecto y empiezas a ver efectos secundarios y dices, porque me lo tomo porque me lo manda el médico. Porque si yo tuviera que decidir, no me lo tomaría. ¿Vale? ¿Por qué aparecen esos efectos secundarios? ¿Qué pasa en el cerebro para que aparezcan esos efectos secundarios? Ojo, en ese prospecto, cuando una empresa farmacéutica hace un ensayo clínico de un fármaco, está probando el fármaco, todas las personas que forman parte de la muestra experimental, que están probando ese fármaco antes de sacarlo al mercado, tienen que valorar todos los efectos secundarios que sufren durante el tratamiento, aunque solo uno de 3.000 lo haya sufrido. ¿Vale? Por eso hay tantos efectos secundarios, ¿vale? La empresa farmacéutica tiene la obligación de registrarlos todos, aunque solo haya sido uno el que haya referido ese efecto secundario, ¿vale? Pero mirad, volviendo a la depresión, ¿vale? Decíamos, hay una deficiencia de neurotransmisores en la hendidura sináptica. El antidepresivo lo que va a hacer es esto, ¿vale? Incrementar la cantidad de sustancia química y eso va a mejorar la depresión en este caso. Mirad, esto es serotonina, que es uno de los neurotransmisores que se ve disminuido en el caso de la depresión, y en esta imagen del centro, esto es un corte de cerebro, esto es desmonto el mando. No pasa nada. Es que tengo muchos complementos. Mirad, esta imagen refleja dónde tengo la serotonina a nivel cerebral, dónde está, ¿vale? Esa es la vía de serotonina. ¿Por qué os pongo la vía de serotonina? Mirad, cuando yo me tomo un antidepresivo, voy a hacer referencia al antidepresivo, pero sucede con el resto de fármacos, en otras vías o a lo mejor con otros efectos secundarios, pero el mecanismo es igual, ¿vale? En el trastorno depresivo yo tengo el problema
tengo esa deficiencia química aquí, en esta zona de aquí, ¿vale? Aquí, delante. Eso es la corteza prefrontal, ¿vale? Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde hay una deficiencia de serotonina. Con lo cual, si yo me tomo un fármaco que va a aumentar la cantidad de serotonina, me va a venir de muerte cuando llegue a esa zona, ¿vale? Y fijaros, efectivamente, el paciente depresivo mejora en su estado de ánimo, ¿vale? Perfecto. Amigo, esto no era todo. Resulta que cuando yo me tomo ese fármaco, va a modificar la actividad química de todas las partes donde haya ese neurotransmisor. Es decir, va a afectar no solamente aquí, no solamente a la zona que yo tengo mal, sino que va a modificar toda la vía. ¿Entendéis? Tenemos un problema que se solucionará, seguro, ¿vale? Necesitamos un fármaco que lo metamos en una cápsula y que desde fuera lo guiemos y lo soltemos solamente en el sitio donde está el problema. Mientras que no llegue esa solución, que seguro que llegará, conforme evoluciona la investigación, seguro que llegará el momento que podamos hacer eso, cuando yo me tomo ese fármaco lo modifica en todas las partes y es la actuación del fármaco en sitios donde no había problema lo que genera los efectos secundarios. ¿Vale? Estoy cambiando algo que estaba funcionando bien. ¿Entendéis la idea? Entonces, por ejemplo, cuando modifico esta parte de aquí, que son los ganglios basales son núcleos motores del cerebro. Ahí controlan la motricidad involuntaria. Si yo cambio la actividad normal de ganglios basales, el sujeto lo que presenta es acatisia, se llama. La acatisia es la intranquilidad. Es el no poder parar. Moverte, cruzar una pierna, descruzarla, levantarte, sentarte. Esa intranquilidad se produce porque estoy cambiando cosas donde no debía. Si modifico en esta zona, que es el sistema límbico. El sistema límbico es el sistema de las emociones. El miedo, la alegría, el placer. Todo eso está controlado por esta zona del sistema nervioso. Le provoco ansiedad, le quito la depresión y le genero no un trastorno de ansiedad, sino síntomas ansiosos. ¿Vale? Es el nivel de activación. Si toco la zona del tronco del encéfalo, que es esta de aquí, el tronco del encéfalo es lo que comunica la porción superior del cerebro con la zona de la médula espinal, que estaba más abajo. ¿Vale? Es como una zona de paso de la información. Le provoco insomnio. Los sujetos con depresión suelen quejarse. Uno de los síntomas que más les molesta es el insomnio, no pueden dormir bien. El trastorno depresivo ya lleva asociado problemas de insomnio y el tratamiento farmacológico lo que hace es empeorar más ese sueño. Y cuando actúo a nivel de la médula espinal, de la porción más baja de lo que es el sistema nervioso, se produce una disfunción sexual con anorgasmia, disminución de la libido, problemas en las relaciones íntimas, ¿vale? Da igual el síntoma que sea. Yo lo que quería transmitiros es el motivo, es decir, estoy cambiando cosas en sitios donde no había ningún problema. ¿Qué sucede? Que son el precio a pagar. Es decir, si quiero tener el efecto terapéutico, tengo que pasar por el efecto secundario. No me queda otra a día de hoy, ¿vale? Sí que es verdad, y esto también es importante que lo tengáis en cuenta, es que los efectos secundarios, como yo estoy cambiando cosas que estaban bien, no suelen ser duraderos. Es decir, a las 2 semanas de estar tomando el tratamiento, tienen que remitir. Y cuando alguien toma un fármaco, tiene que estar pendiente de esos efectos secundarios, ¿vale? En 2 semanas, o han disminuido la cantidad, o por lo menos ha disminuido la intensidad de los efectos secundarios. Si eso no sucede a las 2 semanas, algo no está funcionando bien, ¿vale? El observar
observar los efectos secundarios nos va a ayudar a entender si el tratamiento que yo estoy tomando es el adecuado o no es el adecuado. Hay muchos estudios que te dicen que si no hay habituación, es decir, si no me acostumbro a esos efectos secundarios, el tratamiento terapéutico está condenado al fracaso. Con lo cual es un dato muy importante para que, si yo estoy tomando un tratamiento con psicofármacos, coger cita con el psiquiatra. Es decir, esto sigue igual, llevo 3 semanas tomándolo y no consigo aliviar estos síntomas, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que os quería decir. Puede ser un indicativo de si el tratamiento va a funcionar o no va a funcionar, ¿vale? Psicofármacos y trastorno mental. El sistema de recompensa cerebral, que seguro que habéis trabajado y lo habéis visto. El sistema de recompensa cerebral es un sistema que está particularmente afectado en los trastornos por conductas adictivas, ¿vale? Mirad, vuelvo al cerebro. Fijaros, es importante, ¿eh? No me salgo del cerebro. Mirad, en el sistema nervioso, en esta imagen, esto es un corte dado así, ¿vale? Es decir, he dado un corte por la mitad y tengo una mitad, un hemisferio cerebral. Tengo 3 áreas básicas. Una que se llama el área tegmental ventral, en la zona del tronco del encéfalo. Esto es el tronco, ¿vale? En la parte más alta del tronco, pues tengo el área tegmental ventral. En la zona del sistema límbico, el sistema de las emociones que comentábamos antes, tengo otra estructura que se llama el núcleo accumbens. Y en la corteza prefrontal, el córtex prefrontal es la tercera estructura, que forma parte del sistema de recompensa, ¿vale? Esos 3 niveles. De manera normal, ese sistema está apagado, ¿vale? Está inactivo. Y solo se activa cuando hay un estímulo que a mí me produce un beneficio, ¿vale? Mirad, imaginaros que tengo un hambre que me muero, ¿vale? Es decir, tengo un ruido de tripas, tengo una sensación de hambre, y digo, si no como, me muero. Y de repente aparece un plato de comida, ¿vale? El estímulo es ese plato de comida. Y el beneficio es que voy a satisfacer el hambre que tengo, ¿vale? Entonces, ante ese estímulo se activa ese sistema. Y ese sistema lo único que hace, fijaros, es esta zona, el área tegmental ventral, libera dopamina, ¿vale? Y esa dopamina llega al núcleo accumbens. Y ese núcleo accumbens vuelve a liberar dopamina que llega hacia la corteza prefrontal, ¿vale? Y de esa forma, un estímulo que en principio era sensitivo, emocional, es decir, la sensación de hambre, ¿vale? Yo he conseguido con la corteza prefrontal inferir que lo que yo necesito para disminuir esa sensación de hambre es comer, ¿vale? ¿Con la idea? ¿Vale? Entonces en ese momento se activa. En el momento que he satisfecho esa necesidad, se desactiva, ¿vale? Se para. Yo puedo estimular ese sistema de manera natural, ¿vale? Y los estímulos naturales que me van a permitir activar ese sistema son aquellos que me garantizan la supervivencia. Y la supervivencia son el agua y la comida, que me garantizan la supervivencia física, si no como y no bebo me muero, ¿vale? Y las relaciones sexuales. Es una supervivencia de especie. Es decir, el reproducirnos es necesario para garantizar esa supervivencia no personal, sino ya de especie global. Y también se activa con las relaciones sociales. Somos seres sociales, necesitamos contacto. Todos los seres humanos en un momento determinado o en muchos momentos de nuestra vida necesitamos el contacto
físico, social, con otros individuos. Si nos metieran en un zulo a nosotros solos, nos volveríamos locos, literalmente. Necesitamos, somos seres sociales. Bueno, pues esos tipos de estímulos activan ese sistema de recompensa, ¿vale? Si yo consumo sustancias adictivas de manera crónica, lo que voy a hacer es introducir en mi sistema nervioso un reforzador que ya no es natural, sino que es artificial, ¿vale? Cuando yo consumo cualquier tipo de estas sustancias, se produce un incremento de dopamina. Es decir, el núcleo accumbens que empezaba todo el área tegmental ventral, perdón, que empezaba todo el proceso, ya no necesita activarse. Directamente la droga va a producir un incremento de la cantidad de dopamina, fundamentalmente las anfetaminas y la nicotina. Y además, esa dopamina va a estar más tiempo en la hendidura sináptica, va a estar más tiempo en la zona que separaba las dos neuronas y va a trabajar más veces, con lo cual va a transmitir más veces la información, ¿vale? Un incremento de dopamina a nivel funcional. Pero es que además el consumo de esas sustancias va a cambiar la anatomía de las neuronas y lo que va a hacer es disminuir los receptores de dopamina, ¿vale? Para que la dopamina llegue de una neurona a otra neurona, lo que utilizan son los receptores, son como una especie de iceberg que están en las membranas y entonces el neurotransmisor entra por ahí, ¿vale? No entra por cualquier parte, sino por los receptores. Bueno, pues el consumo crónico de sustancias lo que hace es destruir los receptores, ¿vale? Con lo cual, fijaros la combinación. Tengo mucha dopamina, pero tengo pocos receptores para poder estimular a las neuronas, ¿vale? ¿Eso qué hace? Que si yo tengo pocos receptores, al final llega poca de la dopamina que se ha liberado, que ya no experimento placer. Disminuyen los efectos placenteros que me producía esa sustancia, ¿vale? Y entonces tengo la necesidad de incrementar la cantidad de sustancia que consumía para conseguir los mismos efectos que tenía antes, ¿vale? Y este es el circuito que hace que se produzca ese consumo compulsivo. Es decir, cada vez necesito más, pero porque previamente se ha producido un cambio a nivel del cerebro. ¿Vale? ¿Con la idea? ¿Vale? Pues todo eso pasa ahí. Pero es que además mi cerebro es tan listo que coge y lo guarda. Es decir, esa conducta que yo he realizado durante mucho tiempo la almacena. La almacena en un sitio que se llama el hipocampo, que es el centro de memoria. Todos los procesos memorísticos están guardados en el hipocampo, ¿vale? Cuanto más placentera sea la experiencia, pues se guarda con mayor peso, ¿vale? Yo no sé si, yo luego cuando hablo con mi madre, cuando yo me quejo de mis hijos, y digo, es que no hacen... Mi madre me dice, pues vosotros seréis buenísimos porque no hacéis nada de eso. Y yo digo, hombre, no, perdona, lo que pasa es que se te olvida lo malo y se te guarda lo bueno solo, ¿vale? Mi hipocampo es una estructura que guarda memorias y además cuanto más bonitas sean, más felices sean y más positivas sean, la guarda con más solidez. Entonces al final se me olvida lo malo y se queda lo bueno. Pues aquí sucede exactamente igual. Y otra de las cosas que sucede es que esa corteza prefrontal, la última de las partes, deja de tener función. Mirad, cuando un cerebro se forma, es decir, cuando se forma un feto, al principio el sistema nervioso es un tubo, literalmente, se llama tubo neural, ¿vale? Y conforme va evolucionando el feto, en los diferentes meses, ese tubo se va transformando y se va conformando lo que es el sistema nervioso, ¿vale? Hasta que al final el bebé nace con un sistema nervioso completamente formado. Salvo esto, ¿vale?
La corteza prefrontal acaba de formarse en torno a los 20 años de vida. ¿Vale? Esa corteza prefrontal es la parte más evolucionada. Fijaros, se le ha costado formarse. Es la parte más evolucionada. Es donde está el razonamiento, donde está el juicio, donde está la personalidad, donde están cuestiones como la asunción de normas, de reglas. ¿Vale? Los adolescentes, impulsivos, no quieren normas, no respetan nada, no ven el peligro por ningún sitio, no lo pueden ver. El sustrato anatómico que se encarga de eso no lo tienen todavía. Esto tampoco es excusa para que puedan hacer lo que les dé la gana y que se justifiquen como yo no tengo prefrontal, no me pidan explicaciones, ¿vale? Pero realmente no tienen esa formación, con lo cual es normal que fallen en ese tipo de cosas, ¿vale? Pues un cerebro donde se ha consumido de manera crónica la sustancia, el prefrontal se me anula. No soy capaz de tomar decisiones lógicas, no soy capaz de decidir qué es lo que debo o lo que no debo hacer, ni soy capaz de discernir lo peligroso de lo no peligroso, ¿vale? Se genera entonces una actividad básicamente a nivel emocional. Respondo para satisfacer emociones. Es decir, en lugar de quedarme aquí arriba, en la parte más cortical, me bajo al sistema límbico y actúo por emociones. Me apetece o no. Y chimpum. Sin darle una vuelta por la parte de arriba, ¿vale? Por eso os decía al principio que el consumidor en estos casos no decide, no puede decidir, no puede activar su corteza prefrontal, está dañada, ¿vale? Y entonces, si no decide y se queda a nivel emocional, lo que hace es, se ve obligado a consumir, es decir, se anula su voluntad. Y eso es importante, por lo que decíamos al principio, ¿no? De considerarlo no como un vicio, como, no, realmente es un trastorno al que hay que poner solución, ¿vale? ¿Qué puedo pensar de todo esto? Pues la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad no consigue restaurar la salud, pero es un paso importantísimo, y sin ese no se desencadena todo lo demás. Claro, lo ideal es prevenir ese tipo de conductas impulsivas para frenar el impulso placentero. Ya veréis la que nos viene con las adicciones a internet. Ya veréis nuestros niños. Va a ser tremendo, ¿vale? Ese control ellos tampoco lo tienen, ¿vale? Y además las cogen en el periodo de la adolescencia, donde no hay prefrontal, ¿vale? Yo recuerdo una vez que estaba en una asociación que habían organizado una jornada, era en Totana, y el centro de salud mental que les corresponde a Totana es Lorca, y venían psiquiatras de Lorca, y me decía Paqui, dice, mira, la sala de espera hasta hace poco tiempo era un bullicio de gente, porque la gente llegaba y conversaba el uno con el otro. Dice, a día de hoy es el silencio. Todo el mundo, nadie habla con nadie, todo el mundo centrado. Dice, luego entran a consulta, dice, les tengo que decir, ¿quieres dejar el móvil? Dice, porque me están escuchando a mí y están mandando WhatsApp, ¿vale? Entonces, la prevención sería lo necesario, el saber qué es lo que puede pasar para intentar, en la medida de lo posible, pues evitar esas circunstancias. Y el desarrollo de la personalidad y el gusto por vivir y por vivir bien se puede enseñar. Se puede enseñar. ¿Qué cuesta? Pues claro, pero ¿qué no cuesta en esta vida? Todo cuesta mucho, pero es un valor seguro. Y como os decía al principio, no hay una determinación genética, podemos luchar contra ello y podemos trabajar, con lo cual hay una puerta abierta a la esperanza para remediar lo que no está funcionando de manera adecuada.
Bueno, y eso eran recomendaciones, pues ser capaz de analizar los problemas y de dominarlos, es decir, mi prefrontal no funciona. Mirad, una cosa fundamental en neuroanatomía, hasta hace relativamente poco tiempo, se pensaba que las neuronas, nacíamos con un número de neuronas, y esas neuronas con las que nacíamos nos moríamos. Es decir, a ver si me explico bien. Todas las células del cuerpo tienen la capacidad de reproducirse. Es decir, se muere una y enseguida mi organismo fabrica otra célula que ocupa el lugar de la que se ha muerto. En el sistema nervioso no sucede eso, ¿vale? Hasta hace, como digo, muy poquito tiempo se pensaban que no. Si se te muere una célula, una neurona, ahí se acabó. Una menos que tienes en el pool. De hecho, yo no sé si Natalia y Cristina lo vieron, en la sala de disección en medicina tenemos cerebros con demencia tipo Alzheimer y se les ve perfectamente la demencia, ¿vale? Lo que habéis visto, las imágenes del cerebro tienen circunvoluciones, tienen tejido nervioso que son aproximadamente del grosor de un dedo, ¿vale? Pues te ves en esta zona de aquí del cerebro, este es el lóbulo temporal, es el lóbulo de la audición, del lenguaje y de la memoria. El hipocampo, el que guarda todas las cosas, está ahí también. Y entonces te ves que ese cerebro tiene, en lugar de esa circunvolución del grosor de un dedo, tiene una lámina. Son como hojas. Claro, se han ido muriendo las neuronas y el espacio ocupado pues ha dejado de estar ocupado por nada, ¿vale? Hoy en día se sabe que eso no es del todo cierto. Hay algunos sitios en los que sí que se reproducen las neuronas, sobre todo aquí, en la zona que está más expuesta a estímulos externos, a través de la nariz, en la base del cerebro, la zona orbitaria se llama, ahí las neuronas sí que se reproducen, ¿vale? Pero en el resto no. Pero tengo una capacidad, y es que cuando una neurona muere, si yo estimulo el resto de neuronas, puedo hacer que esa neurona que me queda sea más grande, tenga más ramificaciones dendríticas, se llama, y sea capaz de actuar más, de manera más completa de lo que lo hacía antes. No va a suplir nunca una neurona completa, ¿vale? Pero mejoro el deterioro cognitivo. Por eso en las asociaciones que trabajan las demencias degenerativas, en Alzheimer, a los pacientes se les hace programas de estimulación cognitiva. Es decir, se me está muriendo la neurona, ya sé que se me está muriendo la neurona y no sé cómo frenarlo. Puedo enlentecer el proceso de deterioro, pero al final se va a morir. Pues voy a trabajar para que el resto de las neuronas que quedan puedan asumir más funciones, con lo cual la pérdida va a ser menor, ¿vale? De lo que sería. Tenemos que aprender a ser dueños de nuestro destino, a superar las crisis. Hay que aprender a vivir con el estrés. El estrés ha venido aquí para quedarse. Y ya depende de cómo yo lo gestione, que es lo único que me queda. El estrés va a estar aquí. Voy a tener al jefe puñetero que me está obligando a hacer no sé qué. Y voy a tener a mis hijos que me están dando por aquí. Y tengo que aprender a gestionar y a vivir. No estar solo. Patricia lo decía al principio. Es un gusto ver una sala de usuarios y de familiares. La familia es fundamental. Tengo que confiar en mi familia. Mi familia me va a apoyar siempre. Y siempre solicitar esa ayuda del profesional, ¿vale? Y lo último que os quería decir, que ya me estoy pasando, el disulfiram. El disulfiram, hablando con Salva, hablando con Cristina, con Natalia, me decían, es habitual el consumo de este fármaco. El disulfiram es el principio activo del antabús, ¿vale? Realmente no es un psicofármaco, es un fármaco que lo que hace es ayudar, es un coadyuvante se le llama, y lo que hace es ayudar a mantener la abstinencia, ¿vale? Mirad, el disulfiram en psicofarmacología hay una característica general y es que la mayoría de los psicofármacos se han descubierto por azar. La mayoría, de repente, utilizan una cosa y dicen, oh, fíjate que esto me sirve para esto o esto me sirve para otra cosa. Pues el disulfiram fue una de esas descubrimientos
no se habla de al azar, se utiliza otro término más científico que es serendipia. Es como un azar, pero organizado, o sea, con un poco de conocimiento, ¿vale? Y entonces se dieron cuenta que había una fábrica de caucho. El disulfirán es un principio activo que aparece en el caucho. Y que los trabajadores de esa empresa de caucho desarrollaban una aversión al alcohol. Se ponían malos cuando bebían alcohol, ¿vale? Entonces había alguien allí avispado que dijo, oh, pues mira, esto a lo mejor se puede utilizar como coadyuvante en la rehabilitación de pacientes con problemas a nivel de consumo de alcohol. Mirad, muy rápido. Yo puedo consumir etanol. De los 3 alcoholes que tengo, el único que se utiliza para el consumo humano es el etanol, ¿vale? Yo consumo el etanol y una vez que lo he consumido, hay una enzima en el hígado que se llama con ese nombre, deshidrogenasa acetaldehído, ¿vale? Esa deshidrogenasa acetaldehído lo que hace es transformar el etanol en otro compuesto que se llama acetaldehído. Ese compuesto es malísimo, es nocivo para la salud, ¿vale? Pero este acetaldehído vuelve a sufrir otra metabolización por esa enzima a nivel hepático y lo convierte en ácido acético, que ya es bueno, ¿vale? Para el organismo, y de hecho se utiliza en muchas ocasiones como motor energético, le sirve al organismo como energía para hacer sus actividades, ¿vale? ¿Qué hace el disulfirán? El disulfirán lo que hace es cargarse a la enzima. No se la carga, la desactiva durante un tiempo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si yo desactivo a esa enzima, el acetaldehído no pasa a ser ácido acético, ¿vale? Con lo cual se mantiene la sustancia nociva y el sujeto que consumiendo el antabús bebe alcohol, pues tiene una serie de síntomas negativos que pueden ir desde el rubor de cara, el dolor de cabeza y náuseas, a otros más complicados, como serían un incremento de la frecuencia cardíaca, latido cardíaco, dificultad respiratoria e incluso daño en órganos internos, ¿vale? Esta inhibición de esa enzima es característica, por ejemplo, de la raza asiática. No es que todos los asiáticos tengan una inhibición de la deshidrogenasa acetaldehído, ¿vale? Pero sí que es muy prevalente. Con lo cual, la raza asiática, el consumo de alcohol, lo experimentan mucho más negativamente que otras razas en las que no hay esa alteración genética, ¿vale? Bueno, ¿y ahora qué? Pues mirad, ¿ahora qué? Hablábamos al principio de lo importante de la salud mental, de cómo la pandemia había puesto de manifiesto la necesidad de atender a la salud mental, de cómo también la prevalencia tan alta de conductas suicidas estaba precipitando un interés importante. A nivel gubernamental hay consciencia de ello, ¿vale? Mirad, yo traía aquí las guías de las estrategias, ¿me las leo? No leo. Las estrategias de ciencia, tecnología e innovación del Ministerio de Sanidad. Se habla en 2013-2020, ya lo hemos pasado, de una medicina personalizada, que trata al individuo, que incremente su calidad de vida y que disminuya la carga de enfermedad. La que tenemos actualmente nos habla de medicina de precisión, que mejore la calidad de vida, que se centre principalmente en la salud mental. Hay 2 metas dentro de ese programa, una que hace referencia a los trastornos mentales generales y otro, la meta 6, que habla específicamente del trastorno por adicciones. En la normativa o en la memoria de esas estrategias se habla de dotar de más personal, de mejorar, de más recursos económicos para favorecer esa mejoría de la salud mental. Y nos hablan también de pruebas farmacogenómicas, ¿vale?
lo último que os digo ya, que os dejo con ellos. Tengo que hacerlo por una cuestión importantísima. Y es que, mirad, en la Universidad de Murcia, y en concreto en la Facultad de Psicología y Logopedia, cuando estudiasteis vosotros era psicología solo. Ahora tenemos el título de logopedia y ya hemos conseguido que nos pongan la coletilla y logopedia para darle entidad también a ese título. Tenemos el registro de gemelos de Murcia. ¿A que no habéis oído hablar nunca de él? Es que los españoles hacemos muchas cosas pero no las vendemos bien. Entonces nadie se entera. Tenemos un registro de gemelos. Tenemos ahora mismo una población de unas 3.500 parejas de gemelos, o bien monocigóticos, lo que son los gemelos idénticos, o los gemelos dicigóticos, o los mellizos. Tenemos tríos también, ¿vale? De trillizos. Y es un recurso de investigación, ¿vale? Es un recurso de investigación que a mí me permite conocer el grado de vulnerabilidad que se asocia a un determinado fenotipo, ¿vale? El fenotipo puede ser un trastorno mental, puede ser el índice de masa corporal, el sueño, es decir, la conducta que se nos pueda ocurrir. Pues eso está en Murcia, es el único registro de gemelos que hay a nivel de España, ¿vale? No hay otro registro de gemelos. La semana pasada, hasta ayer por la mañana, hubo un congreso de la Asociación de Genética de la Conducta a nivel mundial y vinieron a Murcia, que lo organizamos nosotros, por eso sé que la organización de las actividades cuesta mucho, porque yo he vivido esta semana pasada esa misma organización, en la que han venido 260 investigadores de genética de la conducta de todo el mundo, ¿vale? Es decir, es importante, y es importante, os vendo el registro y ahora os digo por qué es importante. Las pruebas farmacogenómicas. Ya nos da igual cuál sea la causa del trastorno, ya nos da igual, ¿vale? Queremos que la genética sirva para lo que tenemos, ¿vale? Hay muchas personas que el tratamiento farmacológico, teniendo unas características muy parecidas a la de aquel individuo que sí que le está funcionando bien, a mí, por lo que sea, no me funciona bien, ¿vale? Y hemos descubierto que hay variantes genéticas, es decir, somos genes, pero cuando se dividen esos genes y se forma un nuevo organismo, puede ser que haya algún cambio, alguna variación genética. Normalmente se habla de mutación, pero mutación es muy feo, porque parece que una mutación es algo muy malo. Y no, en farmacología no tiene por qué ser malo. Se han identificado variantes genéticas que hacen que un determinado fármaco a mí no me funcione. A mí no me funciona. Esa medicina de precisión, a lo que tendemos es... Sí, sí. Esa medicina de precisión lo que queremos es que se conseguirá también que el psiquiatra nos haga un análisis genético que no vale tanto, que te lo hacen empresas privadas así, ¿vale? Y que en función de mis características genéticas el psiquiatra me pueda prescribir el fármaco que sea más adecuado para mí, ¿vale? Eso se está haciendo hoy en día en procesos oncológicos, en el tratamiento del cáncer. Y llegará. Y tenemos que quejarnos, y tenemos que pedirlo. Y entre todos conseguiremos que la salud mental sea importante y sea buena. Muchas gracias a todos. Corto, ya buscaremos otras vías, otras cosas para poder estar más tiempo, porque todo ha sido muy interesante. Yo me he visto reflejado en mi vida desde que pisé ARI y estoy 19 años, entonces me ha ayudado a comprender todo lo que has explicado esta noche, porque hay veces, aunque después de 19 años, con el sobreabuso de alcohol y de cocaína que tuve, pues de alguna manera hay veces que me quedo fallo en la memoria, entonces esa ya no se recupera, la he explicado perfectamente. Por eso desde ARI decimos, cuidado, cuando rompemos el control de los impulsos, si una persona va por problemas de juego solo y no reconoce el alcohol, que es la madre de todas,
eso que ha explicado de que pasa de una a la otra directamente para impulsar todo eso. ¿Por qué lo decimos? Si lo decimos porque también aquí en Yecla, sobre todo, tenemos unos grandes psiquiatras, como ahí está explicado esta noche. Por eso desde ARI estamos con psiquiatras, con salud mental, derivamos a las personas, a unas le hacen falta fármacos, a otras no, pero lo decimos bien claro, escucharnos, que nosotros tenemos una sensibilización que cualquier enfermo que llevamos X años, pues de alguna manera nos damos cuenta y reaccionamos. Oye, esto te informamos, te orientamos, es una herramienta de trabajo, pero el psiquiatra es el que determina. Pero muchas veces tenemos que anular nuestra voluntad para poder tomar algún fármaco o algo porque somos egoístas encima y no miramos a los familiares. Y el familiar quiere pruebas, quiere creer. Entonces cuando decimos, si uno tiene un remarco o el problema de cocaína o lo que sea, y no reconoce a los demás y no escucha a los demás compañeros, cuestión de tiempo que volverá a recaer. La asociación, la gracia que es como nos han enseñado, lo que gratis nos han dado, gratis hay que darlo. Y al ayudar a los demás, es la ayuda mutua que nos recibimos todos. Y eso es así. Muchas gracias.